capítulos 1 al 2. Hay algo de lo que se habla muchísimo a día de hoy, que son las prioridades. Tiene sentido porque es algo muy importante. Y para ello vamos a hablar un poco de qué sucede aquí y qué relación tiene con este libro, porque este libro realmente se centra en las prioridades, en cómo priorizamos nosotros las cosas. Para empezar, prioridad, según el significado de la Real Academia de la Lengua Española, es la anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. Sinónimos: preferencia, preeminencia, prelación, superioridad, antelación. Y otra de las definiciones es anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello, muy similar a la primera. Hay una matriz que se ha hecho muy famosa, que es la matriz de priorización, donde se distingue lo urgente de lo importante, donde, por ejemplo, en lo que respecta a lo urgente y lo importante es lo que se debe hacer ya, tiene que ser resuelto de inmediato. Luego está lo importante pero no urgente, a lo que se refiere a planificar, que tiene que ser resuelto pero puede esperar, puede alargarse un poquito. Luego, aquello que es urgente pero no es tan importante. Esto se puede delegar, confiárselo a otros, y estos son bastante comunes. Y luego, por último, está lo no urgente y lo no importante, que esto hay que eliminarlo. Cuando estudié la carrera tenía una asignatura, tuve varias enfocadas a la empresa, y en ellas siempre destacaban este ejercicio de que nos hiciésemos una lista de todas nuestras prioridades o todas las cosas para hacer y que las dividiésemos o las clasificásemos en esta matriz. Sí que es verdad que hay personas que les funciona muy muy bien y hay otras que les cuesta escribirlo. No es tan fácil llegar y decir, vale, voy a escribir todas mis tareas, mis prioridades y las voy a plasmar aquí. Es un gran trabajo para algunas personas. Y luego también hay personas que lo que hacen es establecer esas prioridades o tareas que hacer, se las anotan a lo largo de la semana en un calendario o en una pizarra o en lo que sea, y gracias a eso pues ellas se van organizando el día. Hay diferentes cosas. Pero entonces, ¿esto qué relación tiene con este libro de Ageo? Pues bien, antes quiero situaros porque los anteriores profetas menores tratan de tiempos antes al exilio, y estos tres últimos profetas menores, a partir de este libro de Ageo, hablan sobre los tiempos después de ese exilio a Babilonia, cuando regresan de nuevo a Jerusalén, por lo que Ageo es un profeta del siglo VI a.C. Y este libro, curiosamente, tiene fecha de realización y son muy específicos. Este libro fue escrito o habla de los hechos que se dieron a finales de agosto o mediados de diciembre del año 520 a.C. Sobre estos años fueron años de reconstrucción, se debía de reconstruir todo el templo, todo aquello que habían derrotado el pueblo enemigo, y también fueron años de la configuración del judaísmo. Y esta reconstrucción del templo, de la ciudad, etcétera, sobre todo del templo, fue dirigida por Zorobabel y Josué, que son dos figuras muy, pero que muy importantes. Luego también son años de la decadencia del imperio persa. Bien, pues Ageo, ¿qué significa este nombre? ¿Qué significado tiene? Significa, ojo al nombre, mis vacaciones, mi fiesta, festival, festivo, fiesta de Yahvé. Hay teorías o hipótesis que dicen que tal vez se le haya llamado Ageo por el simple hecho de que nació un día de fiesta importante en Israel. Pero este dato no está confirmado al 100%, son teorías. Ageo no estuvo solo en su ministerio profético, sino que también le acompañaba otro profeta muy relevante, que es el siguiente libro que estudiaremos, que es Zacarías, donde ellos dos se encargaron de reavivar las energías y los ánimos e indujeron a Zorobabel y a Josué a seguir, y también al pueblo de Israel. Ellos transmitían como profetas el mensaje de Dios, y gran parte de ese mensaje era dar ánimos, porque no era fácil para ellos, ya que veían cómo estaba la ciudad y siempre, no sé por qué, los humanos pensamos en que el pasado es mucho mejor y que estaban mejor allí en el exilio en Babilonia. Siempre nos pasa igual, que siempre pensamos que lo de antes es mucho mejor que lo que ahora, y luego pasarán unos años y diremos, ay, es que antes era mucho mejor que ahora, y así sucesivamente. Entonces,
La conclusión de esto es que hay que vivir el ahora, el presente. Hay veces que no es fácil, pero de verdad, ojalá sepamos todos vivir en ahora, porque ahora es el tiempo que está pasando. El ayer ya pasó y el futuro ya vendrá, aún no existe. Lo que existe es el ahora mismo. ¿Por qué venían también estas palabras de ánimo? Pues después de regresar a Jerusalén, 2 años más tarde, comienza esa reconstrucción del templo que fue dirigida por Zorobabel. Y este trabajo se detuvo al cabo de 2 años, por el año 534 a.C., donde después de 14 años de abandono, 14 años, el trabajo en el templo se reanudó en el año 520 a.C., y se terminó 4 años después, en el 516 a.C. Y esto lo estudiamos en el libro de Esdras, en específico capítulo 6. Teniendo este contexto, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Pues lo que sucede es que llegan a Jerusalén y lo que hacen es priorizar la reconstrucción de sus casas, e incluso cuando ya acababan de reconstruirlas, pues como a decorarlas, a tenerlas muy bien hechas, en lugar de empezar a pensar en reconstruir la casa del Señor, el templo de Yahvé. Por lo que empiezan a hablar de estas excusas y esas otras prioridades que tiene el pueblo de Israel. Y el Señor les dice a ellos que presten atención, sobre todo a esa situación en la que se estaban hallando, que sí, que tal vez tenían sus casas, pero no estaban siendo fructíferos en otras áreas. Por ejemplo, atravesaron una sequía y lo que les dice Dios es: esperabais mucho y bien poco es lo que hay, buscabais mucho y halláis bien poco. Esto yo lo entendí como que Dios les estaba haciendo ver que algo sucedía ahí, algo tenía que pasar para que ellos estén buscando y que se encuentren con tan poco. Y Dios les dice esa respuesta: porque mi casa está en ruinas, mientras vosotros os cobijáis cada uno en su casa. Así que les hace reflexionar, les hace pensar. También no les dice, tenéis que reconstruir esto y ya está, sino que les dice específicamente qué tienen que hacer. Reedificad el templo, yo lo aceptaré gustoso y me sentiré honrado. Además de que también Zorobabel y Josué, Zorobabel era el gobernador de Judá y Josué era el sumo sacerdote. Y gracias al liderazgo de estos dos y de los mensajes de los profetas, fueron animando al pueblo, porque Dios les dio esas palabras de aliento y de ánimo. Escucharon la voz de Yahvé, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, según la misión que Yahvé, su Dios, le había encomendado, y el pueblo tuvo miedo de Yahvé. El liderazgo es muy importante, y sobre todo cuando muchas personas dependen de ti, de tus decisiones. Otra de las cosas que nos enseña el libro, que nuestras decisiones son muy importantes y sí que importan. Una de las cosas que me encanta es que el Señor les dice al pueblo: yo estoy con vosotros. Y después de decirles esto, mueve el espíritu de su pueblo, tanto de los líderes como de todo el pueblo. Entonces, Dios muchas veces nos manda mensajes para animarnos, para fortalecernos, para alentarnos a hacer cosas que hay veces que nos estancamos, porque en este momento ellos estaban estancados. Muchos estaban confundidos, no sabían qué hacer. Era un tiempo raro. Luego sigue dando esas palabras de ánimo, pero ahora ten ánimo, y se dirige a cada uno por su nombre. Zorobabel, ten ánimo, Josué, ten ánimo, pueblo de toda la tierra. Se dirige a todos, a la obra que estoy con vosotros, según el pacto que hice con vosotros, y mi espíritu sigue en medio de vosotros, no temáis. 3 cosas importantes: ten ánimo, esfuérzate. Segunda, trabajad a la obra. Y tercera, no temáis. Y además, y esta es muy importante, es como Dios muestra esa fidelidad al pacto que hizo con su pueblo en todo momento, a pesar de esas rebeliones que ellos hacían contra Dios. Llegarán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria al templo. En otras traducciones y en la Vúlgata se traduce y está escrito: llegará entonces el deseado de todas las naciones, que aquí se refiere a Jesús, el Mesías. Y habla sobre que la gloria de este templo será mucho más grande que la del primero, porque sí que es verdad que también al regresar de nuevo a Jerusalén habían ancianos que habían podido contemplar el primer templo.
Lo que os decía, no sé por qué, el ser humano no nos contentamos, no aceptamos el presente y siempre pensamos que el pasado fue mejor. Y esto es lo que sucedía, que había como una mezcla entre gritos de alegría y gritos de lloro, porque gritos de alegría de ver ese nuevo templo que estaba siendo reconstruido y los lloros de los que estaban anclados en el pasado. Entonces, el Señor dice que la gloria será mucho más grande que del primer templo, en este nuevo templo, y que habrá paz, que esto se dice shalom, y cuando habla de paz, habla de un establecimiento de un bien duradero y justo. Mía es la plata y mío es el oro, oráculo de Yahvé Sebaot. Ellos no necesitaban desanimarse si no tenían el dinero, el oro, lo que sea para reconstruir el templo. Lo único que tenían que hacer era confiar en Dios, porque Dios provee. Tras esto, hay una consulta a los sacerdotes que realiza Ageo y la conclusión de todo esto es que la santidad no es contagiosa, pero la impureza sí. Es decir, la presencia del pueblo de Dios en la tierra prometida no estaba santificando todo lo que hacían. Ellos también tenían que purificarse. Y luego habla de esa promesa de prosperidad agrícola, donde de nuevo vuelve a decir el Señor, prestad atención a partir de este día. Y les va haciendo reflexionar y pensar sobre todo lo que les había pasado antes. Yo castigué, pero ninguno os volvisteis a mí. ¿Por qué Dios castiga? Dios no lo hace como algo malo. Dios cuando castiga es porque quiere que aprendamos de la lección y que saquemos cosas buenas de ese castigo. No es un castigo como te quiero destruir, para nada. Él lo que quiere es que mejoremos y que veamos nuestro fallo, que veamos la verdad. Desde este día yo los bendeciré. Él, el Señor, no quería que desconfiasen, Él no quería que se desanimasen, sino todo lo contrario, que confiasen y que se animasen. Por último, hay una promesa específica a Zorobabel, que es la siguiente. Voy a sacudir, volcaré, destruiré el poder de los reinos paganos, serán abatidos. Lo que está haciendo aquí primero es prometer luchar por su pueblo en el día de restauración y rescate. Esto es más, sí que es verdad para el pueblo. Pero luego continúa con la promesa a Zorobabel y habla de que aquel día te tomaré a ti, Zorobabel, que Zorobabel era sucesor del rey David y está incluido en la ascendencia de Jesús, siervo mío, y te haré mi anillo de sello, pues tú eres mi elegido. Este anillo de sello lo que hacía era servir para sellar cartas y documentos y era guardado muy cuidadosamente. Y esto ha sido el libro de Ageo. Es un libro muy corto, son 2 páginas, son 2 capítulos, se lee más rápido que escuchar este episodio, pero la verdad que, oye, trata unos temas muy interesantes y sobre todo lo de las prioridades. Es genial que hable de esto y que nos recuerde si nosotros realmente estamos estableciendo bien ese orden de prioridades. Así que muchísimas gracias por estar aquí una vez más, muchísimas gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio, que es la conclusión de este libro, esas lecciones que he aprendido. Y espero que pases muy pero que muy buen día. Que Dios te bendiga.